noches, bienvenidos a la Casa del Libro Total de Bucaramanga. Comenzamos esta noche con una experiencia sensorial única. En este momento están degustando de un delicioso café Río Frío de Florida Blanca, Santander, nuestro anfitrión del mes de mayo. Este café, parte integral de nuestro proyecto Café Total, proyecto que surge para apoyar a los caficultores emergentes y brindándoles una plataforma para mostrar su talento y pasión por el arte de la caficultura. Y como libro total, conocer las historias detrás de su café. Sin más preámbulo, daremos inicio al conversatorio Lenguerque, mitos y verdades. Esta noche nos acompaña el señor Diego Sáenz Reyes, un apasionado por la historia y administrador especialista en mercadeo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con una trayectoria profesional de más de 20 años, Diego ha dedicado su carrera al sector educativo desde la docencia en pregrado y posgrado hasta la investigación, la extensión y la asesoría empresarial. Su amor por la historia fue el motor que impulsó la creación del proyecto Historia de Bucaramanga. También nos acompaña la señora Alexandra Dávila, es una destacada profesional en gestión empresarial, especialista en gerencia de hidrocarburos. Durante 15 años ha trabajado con grandes empresas haciendo desarrollo de proveedores locales, programas de emprendimiento y fortalecimiento a vocación productiva propia en áreas de influencia de la operación minero-energética en Colombia. Además, ha tenido la oportunidad de capacitar en programación neurolingüística a más de 500 jóvenes santanderianos. Como sobreviviente, ha logrado superar diversas adversidades gracias a la reprogramación mental. Por favor, un fuerte aplauso y sean todos bienvenidos. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por dedicar el tiempo y venir a este conversatorio. Se llama conversatorio. Vamos a hablar acá entre todos. Bueno, en 1992 lanzaron un libro de Roberto Harker Valdivieso, Bucaramanga, los inmigrantes y el progreso. En ese libro se hace un repaso de 500 años, de 1492 hasta 1992, de todas las personas inmigrantes que vinieron de todos los países, y obviamente están los alemanes y los daneses. El capítulo alemán es muy grande, pero hablamos hasta de personas de Polonia, polacos, ¿sí? Es un libro que describe muy bien qué hicieron, los apellidos, cuáles de esos apellidos se mantienen, cuáles no, cuáles de esos inmigrantes estuvieron durante un tiempo y regresaron a su país. Cuando hablamos de los inmigrantes, nosotros acá en marzo hicimos el conversatorio de los Clausen y hoy estamos hablando de Lenguerque. Uno de los nombres que más permanece vigente y activo en la memoria de todas las generaciones es precisamente Geo von Lenguerque. Ese tipo de personajes que no pasó desapercibido, porque también hubo muchos empresarios y inmigrantes importantes, pero que hoy en día los que conocen de su legado son los que estudian, los interesados en el tema, pero hay unos que prácticamente no trascendieron. Pero Lenguerque sí marcó una huella que se mantiene vigente. Estamos hablando que falleció en 1882, o sea, ¿cuántos años han pasado de eso? Y uno le pregunta a una persona joven y saben, por lo menos han escuchado el apellido, ¿sí? Y lo asocian con una región específica de Santander. ¿Por qué estamos haciendo estos conversatorios? Primero que todo, bueno, para mantener vigente la historia, que es lo que hacemos nosotros, mantener vigente la historia del Gran Santander. Y también cuando los personajes están al nivel de lo que fue Lenguerque, por lo general hay visiones, mitos y verdades, pero hay más mitos que verdades. Cuando hablamos de Lenguerque, lo primero que le dicen a uno es: uy, ese señor tuvo varios hijos. Cuando hablamos de Lenguerque, dicen: el señor llegó a Alemania, acá hizo mucha plata, pero murió pobre. Entonces empezó a llover. Pero bueno, sí. Esperemos que no caiga un rayo. No. Sí, pasajeros en el tiempo. Bueno, entonces, pero por lo general, lo que la gente comenta es algo mínimo, pero hay muchísima información que podemos averiguar de estos personajes, y por eso estamos hoy acá, y por eso esto se llama
conversatorio, porque en esos conversatorios nosotros tenemos una información, ustedes tienen otra, pueden haber puntos de divergencia, pero en esa divergencia vamos a llegar a la convergencia y por eso estamos hoy aquí. Y entonces nuevamente muchísimas gracias por asistir a este evento. Comenzamos, mi querida Alexandra. Gracias, Diego. Gracias a los asistentes, a la Casa del Libro Total, a Sistemas y Computadores y especialmente a la familia Navas por haber dispuesto este espacio tan hermoso al servicio de los santanderianos. Aquí pasan cosas lindas como esta y como otras cosas que se vienen preparando, pero sobre todo esto tiene un soporte con la biblioteca digital de la Casa del Libro, que los invito a todos a que la consulten porque es maravillosa y totalmente gratuita. Vamos a empezar con este conversatorio. Creo que vamos a pasar primero el tráiler que les contaba Diego de que se hizo un documental, unos alemanes lo hicieron en 1996 y entramos en materia para que conversemos. La invitación es a que conversemos todos sobre el tema que hoy está sobre la mesa. Entonces, ¿está listo el tráiler? Sí, este tráiler del documental estoy tratando de conseguir el documental completo, pero no es fácil, ese documental no está aquí. En algún momento en el 2015 en la UNAP lo proyectaron, el documental se hizo en el 96, se lanzó en el 97 y bueno, ya está por allá en el video atrás. Wir sind tatsächlich in der Lage, uns von einem so teuren Vehikel wie diesem zu trennen, nur um zu zeigen, dass wir wirklich nicht geizig sind. Und eins ist doch klar, den Ruf, Geizhälse zu sein, haben uns ohne Zweifel die Deutschen angehängt, die diese Region bevölkerten. Und an ihrer Spitze stand natürlich Geo von Lengerke. Sí, nos toca pasarnos a la sala. Wenn ich zum Beispiel Schulden zurückzahlen muss, dann knie ich mich hier nieder, damit er mir hilft. Zuerst bete ich nebenan beim Herrn der Gnade und dann hier beim Señor Geofon. Ya, señor. Con ojos azul de cielo, un ario muy rubio y fuerte, fue el padre de este camino, se llamó Geofon Lengerke. Salimos. Más para allá. Ay. Man sagt, dass Lengerke 365 Frauen und 510 oder 11 Kinder gehabt haben soll. Glaube ich. Ihm lagen die Frauen einfach zu Füßen. Er war eine große Person für Zapatoca, denn er hat gepflasterte Wege gebaut und uns damit den Fortschritt nach Zapatoca gebracht. Bueno, me queda de tarea lograr conseguir ese documental completo que dura 1 hora. Una pregunta, ¿quién en este auditorio no ha escuchado nunca hablar de Lengerke? Yo creo que todos, ¿sí? Así sea solo el apellido.
Bueno, pero ¿qué saben del Lenguerque? Arranquemos el conversatorio primero haciendo preguntas. ¿Qué saben de Geo von Lenguerke? La otra raya del tigre del paisano, no digamos paisano de Lenguerque, pero sí paisano de Zapatoca, ¿sí? De Pedro Gómez Valderrama, un libro del año 77 que se llevó a la televisión en el año 93. Muy interesante. ¿Quién era el actor principal? Guy Ecker, haciendo de Lenguerque. Muy buena. Es más, por cultura general, todas las personas que salieron en esa serie fueron casi todos los mismos que salieron en la telenovela Café. Eran casi todos los mismos actores. Bueno, sigamos, mi querida amiga Alexandra. Gracias. Geo von Lenguerke fue uno de los extranjeros más importantes que vivió en Colombia, en Bucaramanga, exactamente en el siglo XIX. Se le conoce como el hacedor de caminos, pero su historia es muy rica. Su vida fue muy rica y va mucho más allá de el camino a Barranca Bermeja o el camino del Lenguerque, como terminó llamándolo la cultura popular. Geo von Lenguerke fue un visionario, una persona que llegó a Bucaramanga y que pensó en que esta ciudad debía convertirse en la capital de Santander, con nombre o sin nombre, por derecho o por hecho. Fue un inmigrante que llega a Bucaramanga a sus 25 años y se convierte en el líder de los alemanes y de los extranjeros y en el impulsor de la economía de Bucaramanga. Para efectos de organización y del tiempo que hoy tenemos en este maravilloso espacio, hemos traído 8 mitos y 8 realidades para que conversemos alrededor de ellas. No quiere decir que son las únicas y que va a estar limitado, ustedes también pueden aportar otras, pero por lo menos sobre esta nos vamos a referir. Y el primer mito que queremos abordar sobre Geo von Lenguerke fue por dónde llegó a Bucaramanga. En el libro, como bien lo decían, de la otra raya del tigre, nos manifiestan que llegó a Santa Marta en barco y que por ahí empezó a navegar al Magdalena para llegar a Bucaramanga. Los libros, y este libro es una novela y por supuesto como novela que es, pues puede basarse en un hecho real, pero puede tener todos los apartes de la ficción que quiera el autor. Pedro Valderrama quiso expresarlo de esa manera, sin embargo, parece que Lenguerke no usó esa ruta, parece que esa no era la ruta que se usaba en el momento, que la ruta para el ingreso a Bucaramanga era la ruta por Maracaibo, que por ahí se llegaba a Bucaramanga, esa era la ruta que se usaba. Él llega en 1852, tenía 25 años, había nacido en Alemania en 1827, llega con 25 años a Bucaramanga y aunque la otra raya del tigre diga que llegó por Santa Marta y viajó a través del Magdalena, parece que entró por Maracaibo. De hecho, es en Maracaibo cuando él empieza a viajar. Él conoce en Maracaibo a unos santanderianos que le dan unos regalos y de esa forma él se enamora de Bucaramanga y eso lo vamos a comentar ahora. Pero él viajando de Venezuela y pasando por Cúcuta y viniendo para Bucaramanga, ve los cultivos de café y empieza a soñar y a visionar una gran hacienda cafetera. Entonces, la pregunta es para los conocedores de la historia, ¿cuál era la ruta usada en la mitad del siglo XIX para llegar a Bucaramanga? ¿Ustedes qué opinan de Santa Marta, Río Magdalena o de Maracaibo, Cúcuta? ¿Qué dice Lelio? Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, sobre el Lenguerque no se puede decir la última palabra. Hay diferentes versiones de un lado y del otro. Yo quiero hacer el reconocimiento muy especial. Para mí, la máxima autoridad sobre el personaje, desafortunadamente no pudo venir, está muy enferma, no vive aquí en la ciudad, se llama Anke Osterreich. Delegó en Sandra Domínguez Lenguerke y su hermana están allá sentadas, ahora más tarde se van a presentar también y nos van a conversar. Yo creo que ella sí es autoridad y está preparando un libro grandísimo, más de 1000 páginas con fotografías incluidas,
y ahí habla sobre la llegada de Lenguerque a estas tierras y está preparando un segundo tomo. Entonces, para mí la máxima autoridad es Anke Oosterreich. Los voy a ubicar un poquito. En 1550, cuando llegaron los conquistadores y llegaron aquí al Río de Oro, había 14 rancherías para explotar el oro. ¿Cuál era una de las vías para irse para España? Subían aquí por Llano de Palmas, que conocemos la mayoría aquí por Río Negro, y buscaban el río Lebrija, Puerto Botijas, Puerto Santos de José Pepe Santos, que era gobernador, y cogían el río Magdalena para subir, exportar, importar. La otra ruta era aquí por Girón hacia el puerto de Marta. Y el camino oficial hasta 1900, que el gobierno liberal de Venezuela le prohibió a los colombianos, porque era un gobierno conservador, transitar el lago Maracaibo. ¿Cuál era esa ruta? La conocimos hace muy poquito, el camino del Escorial. El proyecto estaba hace unos 15 o 20 años de revivir ese camino para ir a Cúcuta, porque son solo 100 kilómetros. ¿Cuál es la vía? La vía es saliendo aquí de Bucaramanga, cogían la casona de la Perla, que era la Guara Périda, donde paraban los arrieros, bajaban por Chitota, seguían para Matanza, Suratá, Cachirí. Ahí el camino a la izquierda se desviaba para el Páramo Almohán, Cachirí, Ocaña y bajaban Río Magdalena. Esa era la famosa ruta del trigo. O si no, en Cachirí cogían a mano derecha por Arboleda, Salazar y buscaban el camino del río Zulia para llegar al lago Maracaibo. Ese era el camino oficial. Entonces, hasta el día de hoy no hay con exactitud, no se sabe por dónde llegó Lenguerque, si llegó por el lago Maracaibo, llegó por el río Lebrija o llegó por el río Magdalena por el puerto de Marta. No hay exactitud. De pronto, Anke Oosterreich sí nos puede aclarar un poquito al respecto. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que todos puedan participar. No sé si Sandra tenga conocimiento de eso. ¿Necesita el micrófono? Si se lo pueden pasar allá. Ya se lo pasan. Ya le pasan el micrófono porque como se está grabando es importante que la voz salga en micrófono. Sí. Sí, claro. Buenas noches. Ok, Lelio, si quieres démosle la palabra a quien nos puede aquí ilustrar un poco del primer mito, por dónde pudo haber llegado Lenguerque. Creo que ya tiene el micrófono. Buenas noches. Ahí llegó Higuera. Ahorita lo vi entrar. Que se le pierda. Ah, mire, ya se hace. A ver si nos ve. Buenas noches. Bueno, inicialmente quiero presentarme. Dentro de las cosas que se han manejado equívocamente está el nombre, la pronunciación del nombre y la parte del fon. El fon Lenguerque, que no es von Lenguerque y que no era parte del nombre, sino de la parte de la dinastía, de la familia, de la parte nobiliaria, ¿no? Bueno, por ese lado, por el lado de cómo llegó y cuándo llegó, existen los documentos en donde está claramente cómo fue de verdad la llegada de Geo. Pero dentro de las cosas que en este momento no podemos mencionar es hasta que salga el libro de Anke, porque como ya sabemos, fueron más de 10 años recorriendo Alemania, recorriendo Colombia, recorriendo cada rincón y cada parte que conociera un poquitico de Geo. Entonces, pues hasta que salga el libro, como tal, no podemos dar esa clase de información, ¿sí? La información que estamos manejando es bastante errada. Bueno, digo, ella tiene los manifiestos, ella tiene todo cuanto podemos preguntarnos sobre Geo. Bueno, ya tengo aquí un momentico el micrófono, entonces, incluso dentro de las equivocaciones y de pronto no esté, decían que podíamos agregar algo, es la parte de la familia, la parte del montonón de hijos, que ya yo creo que vamos a llegar a eso. Como les digo,
mi palabra ahorita no es dar toda la información, porque dentro del libro, dentro de todo el esfuerzo de Anke, tenemos que pues respetar y esperar la publicación. Solamente les puedo decir que es bastante errado todo eso y que sería una de las cosas que ya podríamos sacar entre tanta repetición. ¿Por dónde llegó Geo? Muchas gracias. Vea, qué Hola, hola. interesante, qué bueno tener esta información, porque es en cuenta que realmente hay personas que se hacen el trabajo de investigar y duran años. Entonces ese libro, ojalá que este año sea una realidad, ¿no? Porque ya por lo menos aquí hay 100 clientes, sabemos acá, para ese libro, porque sí nos interesa, y es cierto, es parte de lo que hacemos en estos conversatorios, divergencia o convergencia, pero lo importante es que el tema está puesto, y eso está muy interesante. Ya todos nos vamos al menos con algo que sabemos que van a sacar, a lanzar un libro sobre el enguerque, donde se explica bien todo cómo fue. Muchas gracias. Aquí otra persona quiere aportar algo. Buenas noches. No, preguntarle a la dama para cuándo sale ese libro, porque tengo una nieta que le gusta la historia, entonces sería interesante que ella también aprendiera como buena santanderiana que es. Gracias. Sí, no, el libro todavía no sale, está en revisión. Entonces todavía se demora, no hay una fecha para decir cuándo se va a publicar. De acuerdo, entonces vamos a continuar con Señor. el segundo mito. Este es muy interesante para que nos ayuden aquí todos los que están presentes. ¿Por qué salió de Alemania? Emilio Arenas, en su libro La ciudad de los alemanes, nos cuenta cómo en la época en que el enguerque llega a Bucaramanga, cuando llegaba aquí un extranjero, se le otorgaba fácilmente la amistad a los extranjeros. Y nos cuenta también que el enguerque fue tratado con mucha familiaridad, pero que además le añadieron atributos de músico, de sincero y de valiente. De músico porque interpretaba muy bien las canciones en alemán en el piano de la familia Mutis, aquí en la esquina al lado de la iglesia San Laureano, en la casa de los Mutis. Y de valiente porque alguien lo escuchó decir que su salida de Alemania se debía a que se había batido a duelo con otro hombre y que entonces lo había abatido en el duelo y por eso tuvo que salir de Alemania. Conocer la realidad de ese exilio puede que sea un poco compleja, por lo menos con la información que hasta hoy contamos. Puede ser que en el libro de Hankel nos dilucide un poco mejor ese tema, pero bueno, esperemos a que salga. Sin embargo, no tenemos hasta ahora un documento fidedigno que nos permita determinar cuál fue la verdadera razón por la cual él salió. Pero lo que sí sabemos es que cuando él llegó a Bucaramanga, llegó acompañado de dos amigos, de Eusebio Arango y Eusebio García, dos santanderianos que lo habían conocido y que, como les dije al principio, le habían regalado unos obsequios muy autóctonos. Le habían regalado un sombrero de palma de Nacuma y le habían regalado un paquete de cigarrillos producidos en Girón. Se lo regalaron en Cúcuta. Y esos obsequios motivaron al enguerque hacia su destino a Bucaramanga. No existe el registro, por lo menos que hasta ahora nosotros lo conozcamos, de la razón del exilio, pero lo que sabemos es que se interesó por estas tierras, que se interesó por llegar acá y que cuando venía camino a Bucaramanga vio los cultivos de café y soñó con una gran hacienda cafetera, que fue lo que luego hizo realidad en las 3 haciendas que él tuvo o que conocemos que tuvo por lo menos hasta ahora en tierras santanderianas. Si alguien sabe o tiene algo que aportar al exilio, Lelio, además de Lelio ya nos va a contar, pero si alguien más para que se vaya preparando. Constitución del Estado Soberano de Santander, título 1, artículo 1 decía: el Estado estará conformado por todo aquel que pise su territorio. De ahí viene la famosa frase de quien pisa tierra santandereano o santanderiano, de ahí viene. Entonces, parece ser, es una de las muchas versiones, que el enguerque se pronuncia lengerke, con el acento inicial. Ellos no eran, los alemanes no son capaces de decir mujeres, dicen las mujeres, entonces era lengerke. Parece ser que luchando por el amor de Irina, de ascendencia rusa, combatió con su esposo y lo mató.
duelo de sable. En ese entonces los duelos eran legales. Le tocó huir, no por Bremen, sino que por Praga. Parece ser que se entrevistó con el barón von Humboldt con anterioridad y él fue el que le contó de las bellezas de esta tierra. Es una de las muchas versiones. Entonces, por eso Lenguerque llegó a Santander, porque quien pisa tierra Santander estaba protegido por la ley, no lo podían extraditar. Es una de las probables razones, no lo podían extraditar, por eso fue que llegó aquí a estas tierras. Ahora, ¿por qué llegaron los alemanes? Ojo, Lenguerque no fue el único. Fue un proyecto del canciller Bismarck después de la guerra del Sedan contra Napoleón II, allá contra Francia y los ejércitos prusianos. El objetivo era tomarse toda América del Sur. Los alemanes no solamente llegaron acá, llegaron más de 100 jóvenes alemanes solteros apoyados por el imperio con recursos económicos. Llegaron a Venezuela. Hoy en día todavía existe, si ustedes buscan en YouTube, existe la famosa colonia Tovar, viven como alemanes del estilo 1850, con su idioma, con su vestimenta, costumbres, etcétera, etcétera. El desarrollo del Brasil se le agradece en gran parte a los alemanes. En Chile había tribus araucarios que hablaban solamente el araucario y el alemán. Entonces, saber con exactitud Lenguerque por qué llegó por aquí no se sabe. El embrujo, la belleza, hay diferentes teorías. Muchas gracias, Lelio. Hay algo que sí es innegable y es que en el momento en que Lenguerque llega a Bucaramanga, en 1852, está terminando toda la administración colonial y está empezando el libre comercio, el libre cambio, el desestanco del tabaco, y llega en un momento justo en que empiezan los extranjeros a traer los adelantos de la revolución industrial a Colombia, 50 años después o como fuera, pero pasó. Y entonces había aquí un mercado interesante para ellos. Además, sus conexiones con Europa les permitían desarrollar aquí una economía que era basada en eso, en la exportación, y les permitía ver en un territorio donde estaba todo por hacer la oportunidad para desarrollarse. Eso es cierto, eso sí lo podemos decir con exactitud que pasó por lo menos en esa época. Y por eso el otro mito, o que es más que un mito, es una realidad documentada, es que el primer establecimiento de comercio que se abre en Bucaramanga lo abre Lenguerque y se llama Lenguerque y Loren, aquí en la calle 35 con carrera 16, dirección actual, más o menos 6 cuadras arriba de esta casa. Él ve en el momento en que él llega a Bucaramanga y empieza a hacer una observación de todo el territorio y de todo el comercio, observa que el mercado se da en la plaza los domingos y se da después de que termina la misa, se cierran las puertas del templo y se establece el mercado en la plaza, en esta plaza que tenemos aquí afuera, en la plaza que hoy se llama García Rovira. Y entonces ahí se hacía el comercio, pero el comercio era más que todo de sombreros. Y quienes hacían esos sombreros eran mujeres que trabajaban con la palma de la cuma y en el barrio Las Piñitas, no sé dónde está por acá Giovanni, Las Piñitas es lo que hoy conocemos como… Aquí nomás. ¿Acá? Ok. Sí, acá la atrás. parte baja de esta casa… Así, que eran hermanas de apellido Piña y entonces montaron el barrio Las Piñitas y que ahí era donde vivían las mujeres que se dedicaban a tejer estos sombreros y salían los domingos a venderlo. Los sombreros los compraban cuando esos se llamaban tratantes, los comerciantes que los llevaban hacia Venezuela, los compraban entonces. Y él se dio a la tarea de ir hasta el barrio Las Piñitas a visitar las fábricas de los sombreros, a revisar cómo era que esto pasaba y se dio cuenta además que sus amigos, Eusebio García, por ejemplo, en su casa él traía artículos, cosas desde Venezuela y las vendía en su casa, en la sala de la casa. En la sala de la casa era donde se daba el comercio y la gente iba allá y miraba las telas y veía las cosas que habían traído y las compraba, pero no había un comercio establecido. Entonces, él abre el primer establecimiento comercial, Lenguerque y Loren. Recordemos que Loren era su primo y que aparte de eso era el cónsul de Alemania, llegó a ser el cónsul de Alemania en Colombia, en Bucaramanga. En Bucaramanga habían varios consulados, Estados Unidos, Alemania,
España. Entonces, el cónsul de Alemania era su socio y su primo y abren el primer establecimiento de comercio. Y después de que se abre este establecimiento de comercio, pues empieza a visionarse Bucaramanga como una ciudad alrededor de la cual debía surgir el desarrollo de Santander. Es esa visión que se le debe al Lenguerque y que más allá del mito de lo que decíamos ahorita de los hijos o de lo que pudo haber pasado y demás, que por lo menos no tenemos documento hasta ahora de eso, sí podemos decir que ese hecho ocurrió y que da la apertura al comercio y a la calle del comercio que conocemos hoy, con su primer establecimiento de comercio. Entonces, ese es el legado que nos parece interesante resaltar de cómo esta persona tiene la visión de identificar una oportunidad de negocio y de saber que él tiene posibilidades de conectarse con Europa para que los artículos de Bucaramanga empiecen a llegar allí. Creo que eso es rico, creo que era muy interesante saber pues que este fue el primer establecimiento de comercio que existió y que dio pie a lo que hoy conocemos en Bucaramanga como la calle del comercio, pero también que dio sus primeros pasos para que se convirtiera Bucaramanga en una ciudad altamente comercial. Sobre esto creo que se ha dicho bastante y creo que hay aportes y creo que hay personas que nos pueden ilustrar un poco mejor de cómo nace el comercio en Bucaramanga. Carlos, ¿qué dices? Giovanni, ¿qué dices? ¿Qué dice Lelio? ¿Cómo nace el comercio en Bucaramanga? Dime. El micrófono para Gabriel, por favor. ¿El Club de Comercio? Ya la 1874, 1872. Buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que antes se llamaba, era el Club de Soto, ¿no? Sí, señor. Y en el libro, pues en la otra raya del tigre, hablan que el Lenguerque nunca fue capaz de decirle Club del Comercio, siempre era el Club de Soto. No, eso fue durante el tiempo, eso fue más o menos que en 1860, que fue ya la época en que el Lenguerque tenía el comercio, pues estaba en crecimiento aquí, sus exportaciones, todo iba de maravilla, sus contratos con los caminos, todo marchaba espectacular, ¿no? En esa época. Claro, y justamente en el libro La ciudad de los alemanes también Emilio nos comenta de una anécdota que ocurre porque aquí están pidiendo el micrófono allí. Creo que allá hay uno. Sí, Hernán Darío. Sí, buenas noches. Lo que acaba de comentar tiene razón, pero tiempo después. Lenguerque no fue el que trajo el comercio, ¿no? En el año de 1851 venía la expedición coreográfica acá y ya se había escrito, y precisamente posiblemente una de las teorías que existe es que posiblemente Lenguerque llegó acá porque conocía los sombreros hippie japa o ejipa que llamaban ya en Alemania. Otra de las razones por la cual llegó Lenguerque acá a Colombia es por el alemán von Humboldt, que él se la pasaba dando explicaciones teóricas en Alemania acerca de la quina y sus beneficios. Esas relaciones las tuvo acá con los bumangueses, Sinforocio Mutis y toda la expedición botánica. Entonces, Lenguerque llega acá a Colombia es bajo estas premisas y específicamente a Santander. Y el tema del comercio empieza a partir del año de 1851, incluso hay un libro que se llama Mis recuerdos de Simón Harker, y él ya venía haciendo unas travesías de comercio, y en esas travesías explicaba claramente la ruta que se daba por el río Magdalena. Entonces por eso es que lo más seguro es que haya llegado es por el río Magdalena. Claro, anteriormente, años atrás, en 1840, se utilizaba la ruta de Maracaibo, pero esta ruta ya había sido abolida como tal. ¿Por qué? Porque a Colombia le servía, eran las exportaciones ya por este lado de nosotros, no llevarle los recursos
a los venezolanos, digámoslo así. Entonces, mi punto de vista es que el comercio en Bucaramanga se viene fortificando es por los bumangueses, y llega el enguerque es después aprovechar y a tejer esas redes comerciales, a fortificarlas y más adelante a abrir caminos. De acuerdo. Sí. Sí, aló. De acuerdo. No trajo el comercio, claramente no, el comercio ya existía. Cuando él llega en 1852, el comercio ya existía. Había navegación por el río Magdalena, había la ruta de Maracaibo. Lo que abre es el primer establecimiento de comercio como tal. Y el primer establecimiento de comercio para exportar, ¿sí? Ese es el legado que queríamos decir. No es el responsable de que existiera el comercio ya existía, pero abre el primer establecimiento de comercio con ánimo de exportar productos santanderianos, productos colombianos hacia Alemania. Y claramente la comisión coreográfica le sirvió de guía y también los documentos de Humboldt le sirvieron de guía para él empezar a entender por qué esta era la tierra que debía escoger. Justamente lo que les quería contar es que en el libro La ciudad de los alemanes de Emilio Arenas, él nos cuenta una anécdota en donde dice que sus amigos, Eusebio García, Eusebio Cadena, lo presentan con los extranjeros que ya estaban acá ya estaban los Harker, acá ya estaban los Ogliastri, acá ya estaban los Valenzuela. Bueno, aquí ya había una población de comerciantes importantes y lo presentan y empiezan a pensar, después de la conversación en la que están, empiezan a hablar de que era muy probable, era altamente probable que se debiera elegir una capital para este estado, que eso iba a pasar, que la capital se iba a cambiar y que en ese momento ellos lo que pensaban era ¿cuál va a ser? ¿Será Cúcuta? ¿Será Pamplona o será el Socorro? Pero nunca tuvieron, estas personas no tenían en cuenta a Bucaramanga, no se les ocurría. De hecho dice Emilio que Lenguerque les dijo, ustedes no nombrar Bucaramanga, porque Bucaramanga no era concebida en ese momento como una ciudad para ser la capital, no tenía las condiciones, el comercio no se daba acá, no se daba en ese momento acá. Y entonces él empieza a visionarlo y ellos se ríen y dicen, no, pues este no sabe de qué está hablando, está recién llegado y él piensa que Bucaramanga puede ser, pero Lenguerque ya sabía que con o sin capital, Bucaramanga iba a terminar siendo el epicentro del comercio del departamento y que iba a tener una gran importancia para Colombia. Eso era claro para él desde el primer momento, lo visionó y eso lo llevó a abrir el primer establecimiento de comercio, porque no era la normal tener un almacén como hoy los conocemos, no era lo normal. Él creía que la capital iba a ser para quien primero pudiera conquistar la ruta hacia el Magdalena por Sogamoso. Él así lo creía, que esa ruta que existía hacia Maracaibo en 1852 que él llegó, pues que no era la que los iba, había que cambiarla definitivamente, y que o era el Socorro, o era Bucaramanga, o era Pamplona, o era Cúcuta, pero por Cúcuta él tenía sus restricciones y pensaba que una ciudad fronteriza con dificultad podía ser la capital, pero también pensaba que Pamplona y Girón sufrían de lo que sufrían las ciudades creadas en la conquista, en la época colonial, y era que se quedaban como aletargadas. Entonces él pensaba que por el Socorro no era y que eso iba a pasar en Bucaramanga, porque estaba convencido que Bucaramanga iba a lograr primero la salida al Magdalena y que por ahí eso era lo que iba a lograr que se convirtiera en un epicentro del comercio y por lo tanto la capital. ¿Ibas a decir algo? Con la llegada de Lenguerque y los jóvenes alemanes se produjo un choque cultural y económico. Hubo un choque de clases que con el tiempo se transformó en los famosos sucesos del 7 y el 8 de septiembre de 1789 de la culebra Pico de Oro. ¿Por qué? Porque resulta que Lenguerque con sus alemanes y las clases dominantes de Bucaramanga, como los Valenzuela, los Mutis, etcétera, etcétera, se apoderaron del comercio, relegando a los artesanos, etcétera, etcétera. Se formó el conflicto. ¿Cuál fue la importancia de Lenguerque?
que él exportó e importó, fue el que trajo el comercio y cambió las costumbres aquí en Bucaramanga y en el Gran Santander. Cuando éramos importantes a nivel nacional, el Gran Santander, el comercio era muy limitado. Entonces los alemanes fueron los que cambiaron las costumbres e introdujeron el comercio. ¿El Engerque qué se dedicó? Aquí en Girón todavía existe la famosa hacienda del Corregidor, se dedicó al tabaco, se dedicó al cacao en Girón. Piedecuesta se llenó de trapiches y de caña de azúcar. ¿Por qué Piedecuesta tiene hasta el día de hoy caña de azúcar? Habían 53 trapiches, hoy en día quedan 3, porque de ahí sacaban el azúcar para endulzar el cacao, convertirlo en chocolate en Girón. Y Lenguerque se dedicó a exportar cueros, añil, quinas, etcétera, etcétera, a importar de Europa, de Alemania, tapices, cuadros, vajillas, etcétera, etcétera. Entonces la importancia del Lenguerque es que cambió las costumbres comerciales del Gran Santander. Resulta que al interior de Santander estamos totalmente embotellados, San Gil, Socorro, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo el Lenguerque? Construyó el camino, se le dio el contrato para desembotellar, bajando por Barichara, Guane, Puente Ruedas o Puente Lenguerque, Zapatoca, San Vicente, llegando a Puerto Infantas o Barranca Bermeja. Qué bien. Eso que nos acaba de contar Lelio y una precisión un poquito sobre la fecha de los sucesos de la culebra Pico de Oro, fue el 7 y 8 de septiembre de 1879, ¿no? Que se levanta la culebra. Sí, claramente habían unas costumbres disruptivas para la sociedad bumanguesa de los alemanes y los extranjeros en general, que hacían que, de hecho, las relaciones con el clero no fueran las mejores y que la sociedad de aquí, de Santander, pues no los viera con buenos ojos. Sí, tenían unas costumbres como la sola inserción del trago que tomaban, que era brandy, que era totalmente novedoso, pero aquí también se tomaba trago, solo que era chicha y guarapo, pero se tomaba también, mucho. Entonces, de pronto sus costumbres, sus bailes, sus participación de mujeres activamente en estas fiestas, pues hacía que no fuera bien visto. Y de pronto eso, y lo dijimos en el documental, en el conversatorio sobre los Clausen, pues fue el hecho que ocasiona, entre otras cosas, porque fueron varias, que ocasiona que se levante la culebra Pico de Oro el 7 y 8 de septiembre de 1879. Sin embargo, como lo decía Lelio, otro de los mitos y el cuarto mito que del cual queremos hablar es sobre las 3 haciendas, el Corregidor, el Florito y Montebello, porque desde su llegada a Bucaramanga, pasar por la cordillera y ver las poblaciones como Salazar de las Palmas, con cultivos de café, Lenguerque soñó con tener una gran hacienda cafetera y lo estudió y lo pensó y lo llevó a cabo. Pero alguien por aquí, creo que había Javier, que nos explicaba el día que fuimos a Montebello por qué las 3 haciendas. Hay unas imágenes que yo les envié, unas imágenes, ¿dónde estoy ubicado? Sí. El problema es mío, entonces. Bueno, unas imágenes que yo les envié, que las envió Lelio, pero ¿por qué a mí no me sirve? Está al lado del parlante. Ah, puede ser, porque estoy al lado del parlante. Bueno, vamos a ver. Estas imágenes las compartió Lelio, pero quiero que, acá están los hermanos García, está el amigo Higuera, quiero que participen en esta parte. Vamos a hablar de las haciendas. De hecho, el sueño que tenía Lenguerque era hacer una ciudad con Montebello, ¿sí? Entonces, pero ellos tienen historia mucho más que quiero que nos compartan. Sí, Javier o Luis García. Por favor, les pasan el micrófono y se paran acá donde está lloviendo, por favor. No, mentiras. Sí. Ahí le toca a Javier. Sí, Javier, sí. Bueno, eso, gracias. Buenas noches a todos. Me hacían la pregunta de las 3 haciendas. Sí, Javier, ¿por qué las 3 haciendas? Una vez me contaste por qué justamente en esas distancias. Ah, sí, lo que pasa es, bueno, Emilio no está por acá, ¿no? Emilio No pudo venir hoy. Ah, bueno, sabe mucho sobre este tema. Las 3 haciendas, pues digamos que el Corregidor, pues era una cosa completamente como diferente porque era por la cercanía a Bucaramanga, ¿sí?
Y las otras dos, pues eran que eran parte del camino del nuevo camino, pues hacia Camino de Botijas y todo eso para su nueva ruta que estaba montando el Lenguerque. Y pues ya, digamos, en cuanto a conveniencias de tierra para los cultivos y todo eso, lo que sí es cierto, quisiera que aquí levantaran la mano los que han ido a San Vicente. ¿Cuántos? Bueno, ahora ¿quiénes han ido por el Topocoro? Y por Montebello y esas tierras. Bueno, entonces me toca como explicárselos porque lo que vio Lenguerque, yo creo que quisiera que cada uno de ustedes lo viera. O sea, porque realmente, independientemente de todo esto que se está hablando y el comercio y todo eso, yo creo que Lenguerque debió sentir algo maravillado por esa zona de San Vicente, por esa zona de Montebello y por esa zona obviamente de Florito, porque pues digamos, incluso estos caracolíes de aquí de Girón y todo eso, Bucaramanga tenía que ser muy hermosa, muy bella, o sea, nosotros nos hemos encargado de tirarnos en la ciudad hasta cierto punto, que cuanto caracolía había, nos volvíamos cajas de tomate. Y usted se da cuenta que por ahí en la estación de gasolina que hay aquí por el Ayoyal, hay unos caracolíes hermosos, y donde usted ve que hay caracolíes, eso es otra tierra. Entonces yo creo que Lenguerque se vio enamorado de ese sitio, y ese sitio, especialmente, pues yo hablo de Montebello, pero pues igual puedo hablar de Belmonte o las zonas de ahí, son enigmáticas, o sea, la naturaleza es de un color que no lo ve uno todos los días. Los animales cogen como un color diferente, el pelo es distinto, los caballos son como más briosos, son distintos y no comen melaza ni nada. O sea que es una tierra espectacular. Hasta las culebras, hasta los reptiles, los micos, hay jaguar negro, hay venados, de todo lo que usted quiera ahí. Y todos conviven como en armonía. Nunca llega un paciente al hospital por una picadura de culebra y sin embargo la gente mete en el monte y todo eso. O sea, hay como cierta armonía entre la naturaleza, el hombre y los animales, así sean salvajes o culebras o lo que sea, pero no lo pican. Bueno, esto va a este tema. Entonces, Lenguerque pues tuvo el Florito, que era la hacienda como digamos muy grande, porque normalmente, hasta donde yo sé, el Estado Soberano de Santander hizo como un pacto con Lenguerque, donde él, digamos, hacía los caminos que ya puestamente ya estaban hechos por los indios, pero él era el que digamos, se llevaba la gloria, ¿sí? Esto lo hice yo, y yo lo arreglé, y yo hice este puentecito, y yo hice este empedrado y todo eso, y ahí establecía el comercio, que era lo más importante. Al lado derecho era para Lenguerque y al lado izquierdo era para el gobierno. Entonces, por eso él pudo tener tantas tierras y prácticamente desde Socorro y todo eso, pues ese era todo un camino de él. Y la cosa era que más o menos, pues cada determinado tiempo tenía que establecer una hacienda. Entonces, su gran hacienda, digamos, desde el punto de vista de trabajadores, era en Florito. Algunos decían que tenía 70 habitaciones, otros decían que no, que 35, pero lo cierto es que sí tenía más de 100, 200 trabajadores allá. Cuando se le acababa la gente, salía de viaje y volvía, traía gente. Generalmente era gente que había estado pues, en prisiones o algún negocio hacía él con la gente que traía. Pero al Lenguerque les pagaba. Entonces, la cosa es que Florito sí era como el sitio de los capataces, de los obreros, de todo eso, y Montebello era su casa. O sea, él quiso hacer en Montebello, que lo estamos viendo, una gran ciudad. Quiso hacer digamos, sí, un pueblo alemán. Realmente él quería hacer allá su gran ciudad y inclusive hizo trazos y todo eso. Y la razón por la cual él más o menos cada 15 leguas era que hacía, digamos, como una estación. ¿Por qué? Porque es lo que más o menos camina un animal en un día para ir a beber. Entonces descansaban y volvían a empezar. Y Montebello, Florito, el Corregidor, y
tuvo que haber mucho más intermedios ahí. Eran sitios que eran también hostales, o sea, sitios de llegar como una posada. Y ahí entraba Montebello en juego, pero Montebello era la casa de él. Ese es el nuevo patio Montebello. Definitivamente es una casa muy bonita. Bueno, le dejo aquí la palabra al señor García. Bueno, de referente a las haciendas del Enguerque, como dice Javier, en realidad estaban en el camino y ahí pues las dos era el sueño de ser haciendas cafeteras. El Florito era una finca que tenía 25 habitaciones, tenía en el sótano un sitio para Lenguerque, para hacer el camino, usó los presos que estaban en Zapatoca se los prestaban, y tal vez también los que se portaban mal, había unos cepos y había unas celdas en el sótano de la casa del Florito. La casa del Florito fue de mi abuelo, y mi papá nos contaba que tenía toda esta infraestructura para producir café también. Allá estaban todos los beneficios. Fue una gran hacienda cafetera en realidad, ya después de que la construyó Lenguerque. Montebello, sí, como dice Javier, la construyó más para hacer la casa de él, pero dentro de las cosas curiosas fue que en Montebello quiso montar un ingenio azucarero. Mira el micrófono. No, es que estamos hablando de muchas cosas, pero como que nos estamos perdiendo, creo yo. Hacen falta muchos contextos. Por ejemplo, tú estás mencionando las haciendas. Ya por ahí alguien dijo que la de Montebello está por el lado de Zapatoca y Betulia. Entonces, por ejemplo, hablas de Florito y todo eso, entonces, por favor, si sabes dónde estaban ubicadas, porque dijimos que… Bueno. Corregidor. El cerca a Girón. corregidor en Girón, Florito y Montebello. Si nos dices dónde está ubicada. Voy a comentarle. El Florito, el camino va de Zapatoca, el camino que llamaban de Barranca Bermeja, va de Zapatoca a Barranca. Saliendo de Zapatoca, hay que pasar por un sitio que se llama la Cuchilla del Ramo, que entre la carretera que actualmente está entre San Vicente y Zapatoca, hay un sitio que llama la Cuchilla del Ramo. Ahí en ese costado está el Florito, en el costado que mira hacia el río Chucurí y hoy en día el lago de Topocoro. Se baja por eso hacia el río Chucurí y se sube hacia la otra cordillera que se ve al frente, que es la Serranía de La Paz. En la Serranía de La Paz estaba Montebello, como más o menos a 15 leguas, como dice Javier, una de la otra. Entonces, hoy en día eso pertenece a los municipios de Betulia y de Zapatoca. Legalmente hoy en día, pero ambas haciendas hoy en día están más o menos en la jurisdicción del municipio de Betulia, pero van en el camino. Primero está el Florito, después está Montebello. Yo estaba comentándole que en Montebello, Lenguerque quiso montar un ingenio azucarero. Hoy en día en la hacienda, por ahí hemos visto fotos, hay todavía vestigios de este fondo, por ejemplo, es un fondo de un trapiche. Y ahí estaba toda la maquinaria para una centrífuga para producir azúcar. Parece que eso no le funcionó mucho, pero hay en algunos libros, en el libro de los alemanes, La ciudad de los alemanes de Emilio Arenas. Sí, en ese y en el libro anterior del Señor del Socorro, de Horacio Rodríguez Plata, habla muy claramente que llegó a funcionar el ingenio. Entonces, ese es el contexto de las dos haciendas. Y desgraciadamente el Florito, para concluir, fue destruido por descuido de los dueños,
que dejaron invadir la finca y después esto ya pues desgraciadamente la casa se cayó, era una casa muy grande. Esto es, por ejemplo, esa es el beneficio del café. Esa torre, eso no es una iglesia, eso es donde se beneficiaba el café en el Florito. No es una capilla que tuviera la casa, no, es un horno donde se beneficiaba café. Gracias. Entonces, hemos hablado de las 3 haciendas, definitivamente sí fueron el Corregidor, el Florito y Montebello. El Corregidor aquí en Girón está todavía en pie, Montebello todavía funciona, todavía está con muchas modificaciones y una hermosa casa como pudimos ver en las fotos, y el Florito pues ya no está en pie esa casa. Señor. Trataré de ser lo más breve, algunos apuntalamientos. Javier, por ejemplo, del camino existían los tambos, donde descansaban las bestias. Más o menos eran 7 leguas o 35 kilómetros la distancia máxima que podía recorrer la bestia en un día. Entonces estaban los tambos donde almacenaban mercancía y donde descansaban los arrieros. Muchos de esos tambos eran administrados por alemanes. El camino que se hizo, Leguer que hizo el camino sobre el camino de los indios, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque resulta que los indios hacían los caminos en línea recta, mientras que los conquistadores españoles, ¿cómo hacían los caminos? En zigzag. ¿Por qué? Por las bestias. Una bestia, un caballo, una mula no puede subir en línea recta. Entonces, por eso era que hacían los caminos en zigzag. Eso se demuestra en el camino aquí en Los Santos, Jordán Sube. Está el camino español que se remodeló hace unos 4 o 5 años, empedrado, está en zigzag, y ahí al lado está el camino de indios, hoy en día abandonado en Barcelado, que era un camino en línea recta. Las haciendas, el Florito, la conocimos hace muchos años, solamente quedaba una pared, fue una hacienda muy importante. La maqueta la tenía la alcaldía en Betulia, se desapareció muchos años, supimos luego que está en la curia de Betulia. De los sombreros Jipijapa, hay muchas anécdotas, hay una simpática. Venía un tal Juan Solano de Nariño, sabía hacer los sombreros de Jipijapa, venía pasando por acá y resulta que el cura de Girón, de apellido Salgar, familiar del presidente de la República, Eustorgio Salgar, lo frenó y le dijo: por favor, quédese aquí unos 2 meses y enséñele a las mujeres que son muy pobres, muy necesitadas, enséñele a hacer los sombreros para que sobrevivan y tengan ingresos. Él se quedó efectivamente y les enseñó a hacer los sombreros de Jipijapa. Lo interesante fue que no se fue, sino que se casó con una mujer gironesa. Mil gracias. Entonces, el otro mito, ya, ahí ya tienes el micrófono. Gracias. Mi abuelo fue veterano de la guerra de los 1000 días y él me comentaba que en esa época hacían cambios porque no había moneda ni había billetes. ¿Eso será cierto? ¿Que cambiaban en oro? ¿Será? ¿Sí será cierto eso? Porque decía que cambiaban. Sí, mire, en las oro. haciendas tenían monedas propias. Antonio ¿Sí? o Jorge nos pueden comentar un poquito, Javier también. Antonio, por ejemplo, tiene monedas de Montebello, se han encontrado, hace poco se encontraron otras allá en los potreros escarbando. Entonces, si quiere, Antonio o Jorge o Javier. Yo tengo unas monedas, pero son un poco más de la época en que nació mi abuelo. Él nació en 1880. Okay. Yo tengo monedas de que 1900. si hay monedas de Lenguer que de las acuñadas. En la hacienda hay unas, se consiguen varias, nosotros le decimos monedas, en realidad son fichas, ¿sí? Porque las monedas son de curso legal, son las que emiten los gobiernos. Son fichas que se usaban para hacer intercambio porque había muy poca denominación pequeña, entonces en las haciendas para que los trabajadores pudieran comprar las cosas que se vendían ahí mismo, les pagaban con estas fichas. En Montebello, las que están marcadas con Hacienda de Montebello, parece que son inclusive posteriores al Enguerque, porque el Enguerque, antes de morirse, le vendió la finca a Loren, al pariente de él, primo, sobrino, ¿no? Y las monedas, dice, son Keller y Loren. Keller era un señor norteamericano que era cónsul acá en Bucaramanga y fuera socio de Loren,
y ellos compraron Montebello, Lenguerque se la vendió Montebello a ellos, y las fichas están marcadas con Hacienda de Montebello, Keller y Loren, y son de 3 denominaciones, de un real, medio real y un cuarto de real. En la hacienda del Florito, resulta que como mi abuelo fue dueño del Florito, mi papá me contaba que encontraban unas monedas o fichas que decían Hacienda Baltimore. Entonces yo, inclusive hablando una vez con la señora Anque, ella me decía que es muy raro porque ella no encontraba en ninguna de las escrituras del Florito que se llamara Hacienda de Baltimore. Y investigando un poco en un libro de un catálogo de fichas, resulta que esas fichas eran de una hacienda que era del señor Carlos Latorre, que fue dueño del Florito, después de Lenguerque o después de no sé cuánto. Mi abuelo se la compró a ese señor. Tal vez el señor Latorre trajo de una hacienda que parece que era en Cundinamarca, una hacienda cafetera, trajo las fichas al Florito y se encontraban también botadas. Yo esa sí no tengo, pero hay una en el Museo Guane, que hay en Guane, allá hay una en un catálogo. Entonces, sí se usaban en esa época en las haciendas para pagarle a los trabajadores, y que en los mismos comisariatos que tenían las haciendas, ellos compraban los víveres de primera necesidad, porque no había moneda en realidad de curso legal que circulara, entonces eran fichas. Okay. Y en muchas haciendas de Colombia hubo fichas. Sí, de acuerdo, era una costumbre que se usaba, pero entonces es claro que lo que nos acaba de decir es que la moneda, pues es la moneda oficial, ¿no? La moneda la que el gobierno saca, y pues eso no era una moneda oficial, sino eran unas fichas que ellos fabricaban para comerciar, pero que sí existieron y que fueron acuñadas pues por muchos empresarios, no solamente por Lenguerque, sino por muchos. Pero justamente que estamos hablando del Florito y de Montebello y de los sótanos y demás, otro de los mitos importantes que se habla de Lenguerque es la esclavitud. Entonces se dice que él tenía esclavos y que él con esos esclavos era que construía los caminos, y con esos esclavos era que fabricaba o trabajaban, en el café y en todos sus productos que tenía en la hacienda. Pero la realidad de ese tema de los esclavos es que la esclavitud en Colombia estaba abolida. Entonces el camino de Lenguerque, o el camino de Barranca Bermeja, como se denominaba oficialmente, se construyó entre 1860 y 1864. De hecho, en 1864 se inaugura el camino. Hay otra historia de que el camino nunca se construyó y que el contrato no se terminó. El contrato sí se terminó. Lo que pasa es que el camino quedó en desuso porque el comercio no fue suficiente, el comercio que pasaba por allí, el trazo del camino no era el adecuado. El gobierno insistió en trazarlo por ahí, y existen registros donde Lenguerque decía por ahí no es, pero pues le tocó hacer la obra porque él era el contratista, y finalmente el camino se termina. Pero en esa época acordémonos que nosotros veníamos de unas guerras civiles que eran muy seguidas, y eso diezmaba la mano de obra masculina, que era la que trabajaba pues en las carreteras y demás. Entonces sí hubo convenios entre Lenguerque y el Estado para que los presos pudieran salir a pagar parte de su condena trabajando con él, y sí, muy probablemente, aunque no exista registro, sí es altamente probable que algunos de sus comportamientos no fueran adecuados y entonces tuvieran que dormir en esos sótanos y demás. Más allá de los cepos no creo, porque en el gobierno de José Hilario López ya se había abolido la esclavitud, entonces es poco probable que existiera esclavitud. Muchos mitos hay acerca de Montebello y del Florito, y que allá se hacían orgías, y que allá se tenían presos, y que allá mataban gente. Bueno, muchas cosas que de pronto el colectivo pues termina repitiendo sin que haya ninguna prueba de ello, pero lo que sí es cierto es que sí hubo el convenio y que el camino sí se hizo, también es cierto, y que la mano de obra masculina era poca por las guerras. Acá tienen una apreciación. Sí. Barranca Bermeja fue fundada hace 100 años. Sí, vamos ahí justamente. ¿Qué era Barranca Bermeja? Ya, vamos ahí con el otro mito. No, mire, esclavos no había.
todo lo contrario, Lenguerque dio mucho trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él firmó un contrato con el Estado Soberano de Santander, con Solón Wilches, cuando era el gobernador en el Socorro, y le tocaba cumplir como fuera. Y él tuvo muchas dificultades haciendo el camino, las enfermedades, la fiebre amarilla, la malaria, y lo más importante de todo, los indios, los famosos indios yariguíes, le acababan con todos los trabajadores, con todos los obreros, y el pobre Lenguerque desesperado porque le tocaba cumplir. Entonces, ¿qué hizo? Habló con el Estado Soberano y le pidió el favor de que le prestaran los presos para que le ayudaran a terminar la obra, terminar el camino. Entonces, efectivamente, Lenguerque llevó a muchos presos y los puso a trabajar en el camino, les mejoró el salario, los alojaban en sus haciendas y les mejoró la calidad de vida. Y hay una anécdota muy simpática. Resulta que le hicieron huelga a los trabajadores, no querían seguir haciendo el camino porque no habían mujeres. Llegando a Puerto Infantas, se llamaba antiguamente Infaustas. Puerto Infantas, hoy en día Barranca Bermeja o Puerto Santander. Entonces no habían mujeres, se le rebelaron, no trabajaban más. Entonces al pobre Lenguerque le tocó ir y conseguirse 60 mujeres y se las llevó para el sitio. Entonces ya con eso todos los trabajadores se calmaron y como cosa simpática, entonces los presos eran los que podían disfrutar del segundo turno. Así es, el otro mito es la creación del prostíbulo que nos acaba de decir Lelio en Puerto Infantas. Entonces allí se crea este sitio porque los hombres que estaban trabajando con Lenguerque lo exigían. Si no habían mujeres, pues no seguían trabajando y entonces él lo crea allí en Puerto Infantas, pero el nombre Infantas está muy ligado a Barranca Bermeja. Sí, todos los que conocemos Barranca sabemos que Infantas es un nombre ligado y sí es cierto que se creó como municipio hace 100 años, pero que existía el punto y que Puerto Santander estaba ahí, ¿cierto? Donde hoy es el sitio de Barranca Bermeja. Y otra de las cosas importantes que pasó fue que Lenguerque muere en 1882, pero antes de su muerte, él pasa por este sitio de Infantas y él ve que emana crudo, que emana un líquido en la tierra y él lo toma y manda a un laboratorio alemán para que determinen eso qué es. Sin embargo, el laboratorio no le dio importancia a eso, creyó que eso no era nada, eso no significaba nada. Y finalmente, en 1918, el primer pozo petrolero de Colombia, sí, Wilson, 1918, el primer pozo petrolero, Infantas 1, Infantas 2, el 1 no salió bueno, Infantas 2, en ese mismo territorio da origen a lo que hoy conocemos como todo el desarrollo petrolero de Barranca Bermeja. Y se llama así, Infantas. Entonces, parece que sí lo encontró primero Lenguerque, que mandó pruebas, pero que no fueron tomadas como importantes, porque no todo lo que, tampoco era que todo le saliera, ¿no? Tampoco era tan así. Ahora bien, ¿por qué? Yo me he puesto a investigar, pero ¿cómo lo encuentra? Pues allá, se me olvida ahorita, Wilson, el nombre técnico cuando mana el petróleo. Sí, pero eso tiene un nombre, afloramiento, Wilson, afloramiento natural que había en ese momento y que todavía hoy se puede observar en el centro Ecopetrol, y entonces él lo toma, lo manda a pruebas, pero no da. Pudo haberse desarrollado tal vez antes, pero no pasó en ese momento. Y ese es el otro mito sobre el tema de Infantas y los prostíbulos que tenía y demás. Era un tema cultural y era un tema natural y tenía que pasar y tenía que hacerse porque necesitaba que la gente trabajara y necesitaba cumplir. El otro mito que es bastante interesante, porque por temas de tiempo ya, es la relación con la iglesia. La relación con la iglesia nos han dicho quienes han intervenido de sus costumbres, de su ideología liberal en un pueblo netamente conservador, en un pueblo católico, en donde llegan no solo Lenguerque, sino muchos alemanes con unos comportamientos muy europeos y con unas costumbres diferentes, y hay un choque cultural, y la iglesia claramente no aprobaba esto, y la iglesia desde el púlpito lo desaprobaba.
De hecho, hay registros que hablan que los levantamientos de la culebra Pico de Oro estuvieron pues bendecidos por la iglesia o aprobados por ellos desde el púlpito, porque las costumbres que traían los alemanes y lo que estaba pasando aquí no era aprobado por ellos. Y por eso cuando Lenguerque muere, que es otra parte de este otro mito está aquí, que murió en la pobreza y que murió pidiendo limosna. Mire, en 1879, en los hechos de la culebra Pico de Oro, que fueron desastrosos para Bucaramanga y que ocasionaron un retraso en el desarrollo del comercio que estaba sucediendo en Bucaramanga, que era impulsado en su gran mayoría por extranjeros. Todos conocemos lo que pasó en la culebra y la muerte de los alemanes y la muerte de las personas de la culebra y demás. Entonces, estos hechos hacen que muchos extranjeros y muchas personas del comercio, no solo extranjeros, sino también santanderianos, cierren sus puertas y que otros vuelvan a sus regiones, a sus países, y entonces Lenguerque fue uno de los que no se fue. Él no se fue, él se queda acá. Él se queda y de hecho al siguiente domingo Lenguerque y Loren, el almacén de la 35 con 16 dirección actual, abre sus puertas aún en medio de toda la incertidumbre y el pesimismo que tenía el territorio. Y ahí pasa algo extraordinario, porque llega alguien, llega una persona, un campesino con una carga de quina. Y Lenguerque y Loren ya tenían encargos desde Europa de mandar quina y de mandar toda la especie de quina, todo lo que vieran para Europa, para que fuera testeada, para que fuera revisada en los laboratorios. Y eso tiene otro contexto, porque acordémonos que en ese momento Europa estaba conquistando África. Y si usted quería entrar a ese trópico, usted tenía que tener un remedio contra la malaria. Usted tenía que tener un remedio contra el paludismo, que es para lo que sirve la quina, porque si no, no puedes entrar pues a África a conquistar. Entonces ellos sabían que en América se produce, y Lenguerque ya tenía esos encargos de mándeme todo lo que vea de quina para que aquí la testeemos. Y entonces llega este señor y con esa carga se la ofrece a Loren, que era el que estaba en ese momento en el almacén, y le dice que eso es quina, pero pues él no sabía si eso era quina, porque además que el color era muy, muy raro. Entonces finalmente terminó comprándosela y terminó empacando y mandando una muestra. Al tiempo llega el correo y lo recibe Lenguerque, y el correo dice, hay un sobre que dice muy urgente, o sea, esto es urgentísimo que se abra y extremadamente confidencial. Y se abre ese sobre, Lenguerque lo abre y encuentra que la quina era de altísima pureza y de la mejor calidad que hasta ahora habían testeado en esos laboratorios. Es entonces cuando Lenguerque ve que hay una esperanza para ese comercio que se había acabado en Bucaramanga prácticamente a raíz de los hechos de la culebra Pico de Oro o del levantamiento del 7 y 8 de septiembre de 1879, y empieza a buscar en la serranía de La Paz, que era el lugar de donde había venido este campesino a venderle ese cargamento de quina, a buscar dónde estaban esos sembrados. Trataron de tenerlo como manejar eso con mucha reserva, pero finalmente se terminó enterando, y es ahí donde entonces se empieza a sembrarse la quina, y es un año de mucho esplendor que vuelve a Bucaramanga nuevamente el epicentro del comercio, y donde se empieza a ver todo el circulante en esta ciudad, porque la cantidad de dinero que circulaba alrededor de la quina en ese año de bonanza fue muy grande, fue altísimo. Y esto lo estoy diciendo porque esto pasa en 1880 más o menos, dura un año la bonanza. Finalmente la quina se va al piso el precio, porque bueno, se encuentran en Europa cómo sembrarla también, y ya no es importante la de América, y muchos santanderianos quedan llenos de quina y entonces también se quiebran, pero había café que estaba en su bonanza también en ese momento. Por eso es muy raro pensar que Lenguerque murió pobre y pidiendo limosna. Capaz que sí se quebró con la quina, sí, de acuerdo, eso sí pasó, pero su establecimiento de comercio seguía abierto. Hay una anécdota que les recomiendo y que es interesantísima en el libro de Emilio Arenas, de la ciudad de los alemanes, donde él nos cuenta cómo es que Lenguerque se va de aquí de Bucaramanga para Montebello porque ya tenía problemas de salud. Y pasa que era 1882, hacía 3 años había ocurrido el levantamiento de la culebra Pico de Oro, y un señor
que tenía, de apellido Ariza, que tenía un establecimiento de comercio ahí también, cerca al del Lenguerque, va a abrir la puerta un domingo, va a abrir el candado y la llave no le sirve, la llave no le funciona, entonces él fuerza la puerta y cuando él la fuerza explota algún artefacto que habían colocado explosivo en esa puerta y la gente empieza a pensar que se ha levantado nuevamente la culebra y que van a pasar hechos muy, muy desastrosos y empieza a abandonar la ciudad y Lenguerque se va. Se decía entonces que Lenguerque se había ido para Montebello porque no quería que le pasara nada y el señor Loren sale a explicar que se había ido por problemas de salud. Después de Montebello lo llevan para la casa en Zapatoca donde finalmente muere y el sacerdote prohíbe que se entierre en el cementerio porque no era católico, porque era extranjero. Él prohíbe y prohíbe que los feligreses acompañen ese cortejo fúnebre, pero el presidente de ese momento del estado de Santander, Solón Wilches, ordena hacer honores al extranjero y al ciudadano honorable que era para ese momento Lenguerque, y esa presión hace que el sacerdote permita que se entierre al lado del cementerio, ahí al ladito del cementerio de Zapatoca, donde hoy todavía está la tumba, y que se haga una reja pues al lado como para distanciarlo, se enreje el mausoleo, pero al otro día empiezan los feligreses a llevar, a poner cintas, a poner plegarias y a pedirle milagros y a pedirle llevar cosas para que Lenguerque les haga favores, y nace el mito de Lenguerque justamente después de su muerte. Creemos que la relación con la iglesia no era buena porque ya lo hemos descrito, pero al parecer él también hacía donaciones, como que ahí gustaba. El micrófono lo tienen por aquí para que el señor hable. Ya te lo pasan acá. Es que hay que protegerlo por la lluvia. Sí, pero déjalo hablar, ya va. Bueno, desde acá. Para decirle algo, en el libro de Zapatoca del padre Isaías Ardila Díaz, dice que las relaciones con la iglesia eran buenas. Inclusive, él fue el que construyó la iglesia que queda al lado de la casa de ejercicios, la iglesia de Santa Bárbara en Zapatoca. Fue construida por Lenguerque. Y en el libro él dice que las relaciones con la iglesia fueron buenas, sin ser él respetaba todas las creencias y acaba de traerle el libro precisamente a Daniel. Vamos a ver si lo podemos montar. Se está consiguiendo el permiso de la familia Ardila Díaz para poder poner los libros, que son muy interesantes. Tiene la biografía de Zapatoca, de San Gil, de Mogotes y de Guane, que son libros que ya no se consiguen, entonces vamos a ver si los montamos en el libro total. Mire, la respuesta es muy sencilla. Lenguerque era carbonario en Alemania, era libre pensador. Todos sabemos el conflicto que hay entre la Iglesia Católica y los librepensadores hace cientos de años. Sin embargo, Lenguerque fue muy querido porque apoyó muchísimo a la Iglesia Católica, contribuyó con obras a levantar, restaurar las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de fondo es que por no ser católico, sino que por ser libre pensador, por ser carbonario, no lo dejaron enterrar en el cementerio católico. Está enterrado allá junto a un tal Ramón Díaz, un suicida mexicano, está enterrado allá en el cementerio de Zapatoca. Gracias. Vamos ya con el último mito y ahí invito a Javier para que nos cuente el último mito acerca de Lenguerque, y es las campanas que venían para Montebello. Esa historia se la sabe Javier Higuera, él se la sabe muy bien. Si allá le pueden pasar el micrófono para que nos cuente de qué se trataba eso, a ver si de pronto alguien más lo sabe o las ha oído. Capaz que por ahí las han escuchado, Javier, y no eres el único con esa historia. Vamos a escuchar el último mito que tenemos para la noche, las campanas. Bueno, yo quiero decirles que mi hermana mayor se llama Olga y ella tenía una viejita en Montebello, no sé si ustedes la conocieron,
que ella tenía como 110 años y ella había conocido a Alenguerque cuando era pequeña. Entonces, ella de voz propia de ella le contaba historias a mi hermana. Y parte de esto, pues, digamos, no está en ningún escrito ni nada. Entonces, es algo como que pasó de tradición a tradición. Lo mismo de lo de Montebello. Montebello en realidad nunca hubo, digamos, presos como tales en cárceles y eso. Lo que pasa es que había gente que se portaba mal, entonces había un sitio donde ponían digamos, la gente que se portaba mal y hay unas mazmorras. Hubo unas mazmorras, pero realmente donde se había cárceles, dicen, eran en Florito. Sino que la gente que, digamos, gente que era mala o que transeúntes que eran, digamos, ladrones y todo eso, entonces los ponían en ese, como un gallinero, ¿sí? Todo eso lo contaba de voz propia la gente que estaba allá en Montebello. O sea, había gente que uno hablaba con ellos que habían sido, digamos, de tradición, habían alcanzado como esta viejita a conocer a Alenguerque, entonces contaban. Y dentro de todo esa viejita contaba que Alenguerque se iba a casar en Montebello y que Alenguerque se había traído unas campanas de oro porque tenía una novia en Alemania, la cual él siempre amó. Algunos, digamos, románticamente decimos que de pronto fue con la que él se batió en Alemania, obviamente, a duelo, y él mandó por la novia y con ese, digamos, venía una récula de mulas, la novia, unos esclavos y 2 campanas de oro para hacer sonadas en la capilla que había construido de lo que es la hacienda Montebello un poquito más arriba, y ahí pensaba él hacer el matrimonio y todo, pero desafortunadamente en Montebello llueve como está lloviendo acá y hay derrumbes. Entonces la cuestión es que llegaron los esclavos, algunos que sobrevivieron, a contarle a Alenguerque que la novia, la recua de mulas, las 2 campanas se habían ido en un barranco y se habían enterrado por un derrumbe que había ido, mucho se volvió eso un campo santo. Y eso lo contaba la viejita, se lo contaba mi hermana, o sea, se lo contaba, esa viejita contaba, ella decía que ella había conocido a Alenguerque, más ella decía que había un tesoro que ella sabía dónde quedaba. Lo que pasa es que la viejita quedó ciega y no podía caminar mucho, o sea, eran las viejitas que medio caminaban. Y le decía que a mi hermana le iba a decir dónde estaba ese oro. Yo ya sé más o menos dónde está el oro, Javier lo está buscando. pero No, ahorita Javier, no les pero- voy a decir así Javier, como pero la tú del me libro. dijiste Javier, tú me dijiste que las campanas suenan. Cuéntanos Ah, cuándo sí, suenan. entonces viene la leyenda de que la gente allá, sobre todo los Viernes Santos, últimamente no he escuchado ese cuento, pero yo cuando estaba más pequeño sí lo escuchaba, de que la época de Norberto Acevedo, los mayordomos que eran los viejos antiguos de antes, ellos decían que en los Viernes Santos ellos escuchaban sonar las campanas, que tal vez los micos las hacían sonar, o quién sabe si de pronto la prometida del Alenguerque hacía que las campanas sonaran. Lo cierto es que las campanas sí, de cierta forma sí dicen que sí existieron, porque ahí en Montebello todo es contado, todo es contado. La gente de pronto hace muchos años le dijeron a uno: uy, doctor, aquí vinieron unos alemanes con carros de Discovery, con cosas de radares y todo eso, y buscando las campanas de oro, porque venían los alemanes que venían siguiéndoles el rastro desde Alemania, y dicen que sí estuvieron las campanas y dicen que están en Montebello. El problema es que detrás de Montebello existen unas minas de diamante y de uranio que quedan detrás de la Serranía de La Paz. Incluso yo conozco gente que trabaja allá y dicen que eso interfiere demasiado con los sensores que ellos tienen para buscar ese oro y esas campanas. Entonces la interferencia que hay es muchísima y no les ha podido, no le han podido encontrar las campanas, pero han habido gente de Alemania buscándole rastro a las campanas. Entonces esa es más o menos la historia. Entonces hay que ir a Montebello el Viernes Santo para escucharlo, para ver cómo los micos hacen sonar las campanas. Perfecto. Hemos terminado los mitos y realidades. Sí, ya vas, Lelio. Ya va a cerrar, Lelio. Hemos terminado estos mitos y realidades y damos espacio para las preguntas del público. Antes Lelio va a hacer una intervención.
Lenguerque se ha venido muriendo desde ayer en la tarde, caminando vacilante por los corredores, por las habitaciones, cayendo desplomado en la cama o en un sillón o aún en su propia vida. Y de ayer a hoy, como en un inmenso fresco en el de unas portadas bajo el sol que se hunde, cuyos rojos arreboles pintan de desesperación el azul impecable. Cierra los ojos y muere. Esa noche hay miedo en la ciudad y en Montebello. Ha muerto en ambas partes. Muchas gracias, Lelio, por esta historia tan linda. Como pueden ver, un apasionado por la historia del Lenguerque. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Aquí ya hay una, ya le llevan el micrófono. Cielo, buenas noches. Digamos que mi pregunta es muy, digamos, muy burda, ¿no? Porque pues cuando uno va al cementerio en Zapatoca, donde está enterrado Lenguerque, y pasea uno pues por esa avenida, ¿no? Que hay ahí, uno lee muchas lápidas, muchas tumbas con apellidos alemanes. ¿Por qué hay tanta concentración y fueron a parar, digamos, al mismo cementerio, digamos, tanta gente de origen alemán? Es curioso, ¿no? O sea, ¿qué se dio en ese entorno o culturalmente qué pasó? No, mire, es que acuérdese que Bismarck, el canciller alemán, lo que quiso fue tomarse toda América Latina. Aquí al Gran Santander, cuando éramos los más importantes del país, llegaron muchísimos alemanes, se dice que más de 100 jóvenes, solteros, con la ayuda económica del Imperio Alemán. Entonces llegaron aquí a Bucaramanga, a Cúcuta, a Ucaña, llegaron a Zapatoca, por eso hay tantos extranjeros. Ahora, la gran mayoría de inmigrantes europeos y alemanes se fueron con los sucesos de la culebra Pico de Oro. Aquí quedaron algunos, todos amigos de nosotros, los Lubinus, los Streichor, los Harker, etcétera, etcétera. Y por eso es que en Zapatoca también hay mucho apellido alemán. Cosa curiosa, hace unos 15 o 20 años habían muchas tumbas con apellidos alemán, pero llegó un sacerdote y recogió una cantidad de tumbas. Hoy en día hay muy poquiticas con apellidos alemanes. Muchas gracias, Lelio. ¿Alguien más tiene una pregunta, un aporte que quieran hacer? ¿No? Aquí hay una, acá. Sí, muchas gracias, muy grato el conversatorio. Y algo importante que me causa bastante curiosidad. Al parecer, Lenguerque era de cabello rojizo y no mono, ¿no? Pues eso lo explica bastante en el libro de Pedro Gómez Valderrama. Y otra cosa fundamental, hay una fotografía de Lenguerque muy bien vestido de traje y que muchos lo confunden con el Lenguerque de acá. Y es un primo que de perfil es muy parecido a él, pero es un senador de Estados Unidos. Lo que pasa es que incluso una vez lo vi hasta en un libro, entonces cometemos el error de que ese es Lenguerque y no, ese es el primo de Estados Unidos que es senador, incluso contemporáneo. Entonces hay que tener en cuenta las fotografías que pasaron ahí, esas son las propias, creo que son las únicas que hay. Entonces el que está bien elegante, ese no es el Lenguerque. Qué bueno que no la pasaron ahí, sino… Si no, ya estaba listo para decir, ese no es, ese no es. De acuerdo, creo que la señora tenía otra pregunta acá, otro aporte. Bueno, yo quiero decir sobre Geo que todo sobre él ha sido más que todo parte tradición oral. Han sido muchas historias. Bueno, aparte de la historia, pues que sí es verídica, la parte que no podemos quitar, ¿no? Pero todo en cuanto a él, entre eso de los esclavos, de las mujeres, muchas cosas han sido solamente de generación en generación. Nos hemos quedado con los mismos errores en cuanto a Geo. No nos hemos como enfocado en investigar de verdad qué es lo que pasa. Geo no se murió en la pobreza, no se murió en la ruina, no se murió así como lo describen, no fue así. Él primero lo que hizo fue que le pasó sus bienes a su primo, porque sabía todo lo que estaba pasando. Era una persona que era muy bueno en los negocios, en la parte económica, pues de un momento para otro no iba a quedarse y perder todo, pues con los conocimientos que él tenía. En cuanto decían de los caminos también, o sea, él vino y lo que hizo fue arreglar los caminos, ponerlos para que fueran más productivos. Él está enterrado en una tierra que era de él. Sí lo enterraron aparte. Sí hubo muchos conflictos para el entierro, sí fue cierto toda esa parte,
pero tampoco lo dejaron pues en algo baldío. Fue un territorio, fue una tierra que estaba a nombre de él. Entonces, pues la verdad, sí hay mucho que tenemos que saber sobre Geo, que no es solamente la parte mala que nos describen. Cuando hablan de todo ese montón de mujeres, yo me pongo a analizar, bueno, la reputación de las mujeres de esa época, ¿qué? O sea, hablan que todas las mujeres eran tan, ¿cómo? O sea, que se acostaban tan fácilmente como cualquier hombre. Pues eso me pone a mí como a pensar o será que las santanderianas venimos con eso, no, imposible. Que todas las mujeres que lo veían o que veían a un extranjero enseguida, facilito, se acostaran con él y se llenaran de hijos. Él no se llenó de hijos. Dentro de las cosas, yo he visto que en estos días han hecho también unos conversatorios sobre la masonería, hoy incluso también hubo uno, y para él estaba tan marcada la importancia de sus creencias, ¿no? Los rituales que él hacía, él siempre estaba enfocado en todo eso. Entonces, los masones no se podían dar como el lujo de tantos y tantos hijos. Son dos los que de verdad fueron reconocidos, o sea, por dos mujeres, Dionisia Serrano, Benita Vargas, que es por el lado donde nosotros venimos. Entonces, son muchas y muchas cosas que quedan así como todavía en la misma parte de la tradición oral, de seguir repitiendo. Esperemos que haya otro conversatorio donde ya podamos, de pronto con el libro de Anke, aclarar muchísimas dudas y hablar ya de la nueva versión de Geo. Ella le dice mi Geo, ella le pone mi porque es la versión más real que existe sobre Geo von Lengerke. Entonces, de verdad, muy bueno el aporte de todos, me alegra haber estado acá y esperemos volver a encontrarnos y seguir compartiendo y seguir descubriendo sobre todas las cosas que hizo Geo y todo lo que nos dejó. Bueno, vamos aquí que quiere intervenir Lelio y ya ahorita va Carlos. Mire, las crónicas de Bucaramanga de JJ García hace una descripción muy interesante de Lengerke. Voy a leer. Era persona de agradable trato y de fisonomía distinguida y simpática, cortés y amable, al par obsequioso y de genio alegre. Supo con sus buenas prendas captarse la estimación general, sobresalía las reuniones por sus buenas ocurrencias y daba marcadas muestras de cultura, particularmente por el respeto que siempre manifestó en actos públicos por la religión dominante, quien no era la que él profesaba, que le atrajo muchas simpatías. De acuerdo, yo creo que ya para darle la palabra a Carlos, sí se ha dicho y sí se ha investigado mucho sobre Lengerke. No todo ha sido tradición oral, pero la tradición oral definitivamente no se puede cortar. Va a seguir siendo la misma, va a seguir pasando. Lo importante es que nos atrevamos a leer. Aquí en el libro total hay una biblioteca gigante y muchos tomos sobre Lengerke de varios autores que los invito a consultar. Es totalmente gratis. Carlos. Bueno, gracias. No, lo que tengo es una pregunta. ¿Qué pasó con Lorenz? O sea, tuvo hijos. ¿Qué pasó? Porque por ahí podemos llegarle mucho si es que todavía existe. Ok, sí. Paul Laurent, de origen francés, casado con una de las hermanas de Lengerke, él se regresó para Alemania. Al igual que muchísimos se regresaron después de los sucesos de la culebra Pico de Oro. Loren creo que se regresó un poco más tarde. Loren se regresó, de hecho, después de la muerte de Lengerke. Pero sí, se fue de acá como muchos extranjeros después de los sucesos de la culebra. Aquí hay otro aporte por aquí, van a dar la palabra, van a pasar el micrófono y ya venimos para esta parte. Buenas noches para todos. Pues digamos que creo que como santanderianos disfrutamos muchísimo de las leyendas, más que o en esa época del estudio histórico de las realidades de personajes como von Lengerke. Pero este tipo de espacios pues empieza a hacer brillar más el personaje y empieza a enseñarnos que un poco más allá hay una persona real, pero nos encanta divertirnos con la historia de los cientos de hijos y no pasamos de ahí durante muchos años. Entonces
conocer ese lenguerque que vamos a conocer en el libro, yo creo que va a ser muy interesante. ¿Qué me gustaría preguntar? Evidentemente, el vínculo del lenguerque con la masonería estableció una dificultad en las relaciones con la religión católica, más allá de la religión que él profesaba. Eso obviamente pues generaba para la sociedad del siglo XIX bastantes divergencias. Más allá de eso, y haciendo esa aclaración, de pronto sí sería bueno para mí poder conocer cuál es la realidad actual de Montebello desde el punto de vista de la propiedad misma. Está completamente restaurada, es patrimonio o hace parte de un particular. Sí me gustaría de pronto conocer un poco más de información, ya que hace muchísimos años no vivo en Santander. Gracias. Y ahí de pronto si Javier nos quiere ayudar a contestar la pregunta del señor que pregunta sobre Montebello. Javier Higuera ya te contesta sobre la actualidad de Montebello. Javier, detrás tuyo está el micrófono, ¿no? ¿Aló? Bueno, sí, para responderle, Montebello es una sociedad familiar en este momento, o sea, es de particulares. Así como en Florito, Montebello sufrió la época de la guerrilla, la época de que no se podía salir ni a Piedecuesta ni a ninguna parte, y prácticamente la hacienda estaba totalmente destruida. O sea, las paredes prácticamente caídas, las casas caídas. Hay algunas fotos donde yo les muestro cómo estaba todo, y pues faltan algunas, obviamente. Entonces, la misma gente de la región, cuando mejoró un poquito la situación, digamos, de que a todos los secuestraron 2 veces, no creo, o a todos nos tocó amenazas de la guerrilla, escondernos de la guerrilla, escondernos en el monte, salir corriendo, disfrazados de todo, todos los que vivíamos en Montebello nos pasaba esas cosas. Entonces era muy difícil tener una casa. La guerrilla llegó y bombardeó una casa, la casa de Montebello, porque que en la caja fuerte había plata y que ahí había no sé qué, no había nada, y sí vio nada todo. La espadaña esa que ustedes ven, la tumbaron también, esa se cayó, porque decían que debajo de eso estaba la molla del Lenguer, que había oro, entonces escarbaron y se tumbó, eso se volvió a hacer. O sea que si fuera por Montebello, Montebello no existiría. El Florito era 3 veces más grande que Montebello y no existe sino un potrero. En Montebello pasó lo mismo. Pero, digamos, como eso fue parte de nuestra infancia, porque nosotros vivimos allá y todo eso, y estuvimos allá y participábamos inclusive con los colonos que habían ahí en la Serranía de La Paz, venían los 24 y bailábamos con ellos, escuchábamos música con ellos y de todo, y compartíamos la comida y todo, bueno, etcétera. Entonces, eso nos pegó en el corazón y dijimos, no, pues echémosle la plata en la mano en el bolsillo y reconstruyamos esto que está caído. Y realmente es mucho el dinero que se le ha metido tratando de… Nosotros no hemos recibido un peso de eso porque pues, es difícil, o sea, no es fácil porque eso no tiene cuándo terminar. ¿Sí? Una casa como esta usted no se la imagina, pero esto vale demasiado dinero, como donde estamos acá. Montebello podría ser una casa muy semejante a esta. Entonces, con el esfuerzo propio familiar, pues se levantaron las paredes, se hicieron las cosas, algunas cosas se modificaron porque dijimos, no, pues igual aquí no hay donde caminar, aquí no hay donde hacer esto, no hay baño, no sé qué. Entonces, sí, digamos que se recometieron para cualquiera que sea un tipo, y de hecho ha habido gente que dice, no, ustedes pues sí, no sabían y hicieron lo que pudieron, pero aún así Montebello perdona todos los errores que se hayan cometido, porque la belleza de todas formas es por encima de todo. Los que han ido se pueden dar cuenta, y pues obviamente
pues sigue su magnificencia y pues pensamos que cada vez va a ser mejor y obviamente con todos estos temas, con toda la gente que ha ido, la gente que dice, no, mira, podemos hacer esto, aquello, no sé qué, pues estamos en ese proceso. En cuanto a si eso llega a ser un patrimonio cultural o no, o lo que sea, yo creo que eso ya es un patrimonio cultural de todos, o sea, que está en manos de propiedad de particulares, sí, porque no, no existiría. Y la misma gente de la comunidad nos decían a nosotros, hombre, nosotros queremos que ustedes reconstruyan Montebello, miren, no lo dejen caer, su papá lo tuvo 50 años y ustedes que son 10 hermanos, que ustedes que ya son toda una familia y no son capaces de levantar esta finca, pues sí, fuimos a la labor y no hemos terminado, estamos en eso y pues ahí vamos, esa es la realidad. Se queda corto Javier cuando describe a Montebello como que se hizo lo que se pudo. Montebello está hermosamente divino, es una finca maravillosa y lo que la familia Higuera ha hecho ahí es muy bonito. Claramente había que modificar mucho porque reconstruir eso como era antes, pues eso sí vale 10 veces más lo que se le ha invertido. Por aquí hay más preguntas, creo que aquí hay una y aquí hay otra y ahorita ya le contesto lo de las hormigas culonas, qué pena que me lo preguntaste, ya te contesto, aquí. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Yasmín Castañeda, soy la promotora de la Cátedra de la Santanderianidad y de verdad es un honor estar aquí hablando de un personaje fantástico que tiene nuestra identidad cultural santanderiana. Más que una pregunta, es un aporte al conversatorio que tenemos en la noche de hoy. En lo personal, soy fan de Emilio Arenas, por supuesto el libro de Ciudad de Alemanes me ayudó muchísimo para poder entender la personalidad de este gran personaje. Y aquí lo que resalto es esa habilidad para los negocios. Y eso no es gratuito, eso en el mundo actual estamos hablando de que los santanderianos somos muy buenos emprendedores. A través de Geo Bolenguerque aprendimos algo bien interesante y es la cultura empresarial. Cuando él llegó, pues sí había comercio, pero no escalonado, con una gran visión para la exportación. Eso ya es las grandes ligas en el mundo del comercio. Aquí había un comercio interno, pero llegar un visionario y decir, mire, es que las reglas del juego del mundo comercial es aquí así. Y hubo personas que lo rodearon a él y le copiaron la idea y empezó todo este escalonamiento de la parte comercial. De la personalidad de Geo Bolenguerque, que es una persona visionaria y los visionarios tienen esa mente estratégica donde la habilidad es mirar desde lo alto todo el territorio, empezar a conectar con personas que de alguna manera sirven para canalizar esta idea y materializar la idea y convertirla en hechos comerciales bien interesantes. Esto dentro de la metodología del eneagrama, él tiene, o eso es lo que yo he podido llegar a descubrir, es un tipo de personalidad número 5 que es una persona pensante, una persona que es capaz de analizar el conocimiento, los libros, las sugerencias, porque en todo buen negocio, sí, el territorio es muy importante, pero los estudios de la época le permitieron precisamente encontrar esas ideas de negocio. Este hombre tenía la habilidad, es un signo Virgo, y quienes tienen el elemento tierra son muy buenos para los negocios. Si hay aquí un Tauro, Virgo o el Capricornio, son los emprendedores y son los rey Midas en el mundo de los negocios, y eso es algo admirable. Yo por eso rescato a Geo, porque de él aprendimos todo este mundo maravilloso de lo que es la cultura empresarial escalonado con una visión muy europea, y por eso en ese momento de 1857 hasta 1886 es la edad de oro de nuestro territorio llamado Estado Soberano de Santander. Ese era el aporte. Muchísimas gracias. Gracias. Ese es el legado que hemos querido resaltar hoy. Entonces aquí hay otra pregunta y ya yo te contesto la de las hormigas culonas y ya la pregunta está aquí, creo que ya traen el micrófono.
es allá atrás. Pues si desea. Es que hay que ponerle luz porque estamos grabando. Gracias. ¿Listo? Buenas noches. Motivo concreto del deceso de Geo, estimando que no alcanzó la edad de 55 años, lo que se considera una juventud plena. Les agradezco. Atormentado por los dolores del cuerpo y del alma, se retiraba a los playones del Suárez, a la sombra de los cojidos, donde estrangulaba el fastidio de las horas, con el estudio y la meditación. Frustrado, él murió frustrado, alcoholizado, porque vio que todo, el proyecto que tenía todo se le vino al suelo. No murió en la pobreza, murió muy disminuido de su capital, pero entonces la frustración, la depresión y el alcoholismo lo acabaron. Acordémonos que en la época no existía medicina legal, entonces no se acostumbraba a hacer autopsias. Perfecto, aquí me preguntaron que si comió hormigas culonas. Entonces Emilio Arenas en el libro La ciudad de los alemanes dice que el primer encuentro que él tuvo en lo que hoy es la calle del Comercio fue con unos niños, y que aquí todo el extranjero que llegaba lo denominaban inglés, todo el que no hablaba bien español, y que los niños le ofrecieron un puñado de hormigas culonas y él se llevó a la boca un par de hormigas y no pudo soportar que se movieran en la boca porque estaban vivas y las escupió, pero que sí las probó. Eso dice Emilio en su libro y yo le creo porque él es una autoridad en historia. Perfecto, entonces creo que hemos acabado el tiempo que nos dieron, ya debemos hacer el cierre, Diego. Bueno, desde el Círculo Amigos de Bucaramanga y la Casa del Libro, les agradecemos la asistencia, dedicarle el tiempo a asistir a estos conversatorios. Nosotros estamos encargados de rescatar la memoria del Gran Santander y este año con Alexandra decidimos realizar esos conversatorios basados en que todos tenemos una historia que contar. De hoy en 15 días, que es 20 de mayo, el próximo conversatorio es sobre la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Acá está nuestro Juan Gregorio, allá atrás está, please. El próximo conversatorio de hoy en 15 es con Juan Gregorio. Nuevamente reitero, muchísimas gracias por asistir y nos veremos en un próximo conversatorio. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo quiero agradecer profundamente a Diego y a Alexandra este momento que nos han regalado. Visiten el libro total, que como ellos han estado diciendo, ya se puede encontrar una serie de documentos maravillosos sobre Leo von Lengerke, y también hacerles la invitación mañana a un par de eventos que ahí está y lo tienen: Gonzalo España, Territorio de Letras, Saberes e Historias. Los invito a que estén aquí con nosotros a las 5 de la tarde. Gonzalo España también es un gran amante de la historia y ha hecho un recorrido de memoria enorme y de crónica de Santander y de Colombia. Mañana la cita a las 5 y a las 6:30 también estará con Pacho Centeno en Memorias Vivas. Muchas gracias y buenas noches.